Bueno, vamos a empezar la clase de hoy con los chicos de sexto y séptimo y vamos a compartir unos temas que me importaba, me parecen interesantes que ustedes conozcan respecto de la revolución, la música en la época de la Revolución de Mayo, ¿sí? Ok. ¿Saben que la Revolución de Mayo se hizo en qué año? Mm, 1810. ¿Leo? 10. 1810, muy bien. El 25 de mayo de 1810. Pero para llegar hasta ahí, la sociedad que vivía acá en el Río de la Plata hizo un largo recorrido, porque no se olviden que cuando Colón llegó a América en 1492, después empezaron a venir un montón de barcos con gente y fueron poblando la región, ¿sí? Lo que es América. Se fue poblando, fueron formando familias los españoles que venían con la gente, con los nativos de acá, con los aborígenes, con los pueblos originarios, fueron armando sus familias también, y hubo una variedad ahí está entrando de vuelta Nicolás, una variedad de grupos sociales y de humanos que fueron adaptando sus formas culturales y se dieron distintas situaciones. Y la música es un reflejo de la sociedad, porque es una expresión artística de la sociedad. Entonces, quería contarles y mostrarles para que ustedes conozcan, hoy que no tenemos la posibilidad de estar en la escuela y tocar y cantar juntos, que ustedes conozcan un poquito de lo que era la música en la época colonial. Así que ahora vamos a cerrar los micrófonos. ¿Alguno me quería contar algo primero? Porque les pedí que abran los micrófonos para que si me querían contar algo, si me querían aportar algo, si sabían algo en especial de eso. ¿Alguno sabe algo que tenga que ver con esta cuestión de la música en la época colonial? ¿Alguno sabe algo, conoce algo, algún dato que le quiera compartir a los compañeros? Yo no conozco. ¿Vos no conocés? ¿Vos, Nico? ¿Fabricio? ¿Luciano? ¿No? A mí me suena, pero no me acuerdo muy bien. Bueno, ahora la señora les va a mostrar un par de videitos y vamos a charlar sobre eso, ¿sí? Bueno, cerremos los micrófonos, yo les comparto la pantalla. Ahí vamos. Recuerden que no se puede dibujar en la pantalla, no hace falta que los bloquee, ya eso, son nenes grandes ustedes. Vamos a poner grande la pantalla, así lo ven mejor. Esperen un poquitín, ahí va. Ahí está, y ahí vamos. A grandes rasgos que había ámbitos, había música en el ámbito religioso, había música en el ámbito civil, en lo que se llamaban las tertulias, por ejemplo, estas reuniones en casas particulares de personas de la élite, por ejemplo, Mariquita Sánchez de Thompson y Mendeville, que es donde por primera vez se canta la canción Patria, el himno. Después, y tenés todo un ámbito como que circula de lo popular, digamos, que estaba más ligado a lo que pasaba en las pulperías y que está muy ligado al desarrollo de la guitarra, en ese sentido, como un instrumento que se podía trasladar a todos lados. Y en el ámbito civil, lo privado en las tertulias y lo público en todos los desfiles y en todo el tratamiento que se hace de las bandas militares, que eran muy importantes en esa época. Hasta 1810, eso es donde se van a mover, por donde va a circular la música. ¿Quiénes la hacían? Principalmente esclavos negros y gente de la plebe, gente del bajo pueblo, que eran propiedad de otros patrones, de la iglesia, de algún patrón en particular, y empiezan a aparecer algunos personajes que van fundando escuelas para que aprendan a tocar el piano, para que aprenda la gente a tocar instrumentos de viento. La primera escuela es de Víctor de la Prada, 1810, en Buenos Aires. Si uno se quiere hacer una imagen de qué puede haber sonado cerca del cabildo, pueden haber sonado muchas cosas. Las celebraciones religiosas, que eran constantes, periódicas, diarias.
los bandos de los virreyes que se emitían, se decían en voz alta por las calles caminando con una caja. Imagínense una caja chayera, pero pues se llamaba caja de guerra en ese momento. Puede haber habido procesiones y desfiles militares. Y después, el ámbito de lo privado, la música en las casas. Música en las casas que algunos conjuntos de cuerdas, dos violines y una cuerda grave, un cello, un bajón, que eso viene de la tradición barroca. Al final el barroco, la típica textura de sonata trío. Y después puede haber habido músicas de las que tenemos muy poca información, que hayan estado más que nada en espacios más alejados de los espacios centrales de las ciudades, que eran los lugares donde se asentaban más los esclavos, donde tenían sus barrios más particulares los esclavos, o los libertos, los afrodescendientes libertos también, donde puede haber habido música que se podría haber parecido a lo que después va a terminar llegando al estilo del candombe. Bueno, muy bien. Dejo de compartir. Muy bien. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Conocían esa información? ¿Conocían esa información ustedes? Yo no. Un poco. Bueno, ¿qué nos está diciendo? Que había como tres partes de la sociedad en ese momento. Estaba la gente de la clase alta y gobernante, los esclavos y la clase baja, que también tenían otro tipo de música vinculada a más lo folclórico y a lo popular. La gente que estaba en la clase alta y que formaba parte del gobierno, que eran los que venían de España, o los representantes del gobierno de España, o los comerciantes, que también formaban parte de esa élite social, se reunían en las tertulias, como ocurrió con Mariquita Sánchez de Thompson. ¿Alguno les suena Mariquita Sánchez de Thompson? ¿Alguno sabe quién era Mariquita Sánchez de Thompson o qué pasó en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson más puntualmente? Yo no. ¿No? ¿Ninguno sabe? Bueno, No. en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, Mariquita Sánchez de Thompson era una señora muy bien posicionada, pero que tenía ideales revolucionarios. Entonces, ella creía que teníamos que librarnos de España y que teníamos que ser una nación libre y soberana. Entonces, en su casa, donde habitualmente hacían esas tertulias, en su casa se tocó por primera vez el himno nacional argentino. ¿Alguno sabe quién es el autor del himno nacional argentino? ¡Wow! Vicente López y Planes. ¿Sí? Vieron que en la avenida Santa Fe, cerca de Plaza Italia, hay una escuela que se llama Vicente Fidel López. Ese es el hijo del autor del himno nacional. Vicente López y Planes era el autor del himno nacional. Bueno, ahora vamos a seguir con más información sobre esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pensar en qué contexto ocurrió la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo, vieron que hablaban de los negros, que eran los esclavos, o los libertos, que eran esclavos, que los habían traído del África. ¿Cómo era la situación? ¿Venían solos los esclavos a América? No, los traían los españoles en los barcos cuando se venían para acá. Entonces traían del África a España y de España a América. Por eso hay una gran población africana o descendientes africanos en América Latina, producto de que los traían los españoles y los portugueses como esclavos, ¿sí? Y los ritmos africanos que ellos traían originariamente de su propia cultura, se fueron mezclando con
los ritmos folclóricos de la gente originaria de América, más los ritmos que incorporaban de la cultura europea, y se fueron formando las distintas danzas. Había algunas que estaban permitidas y otras que no. Así que ahora les voy a mostrar, espérenme un chiquitín que lo voy a poner, se los voy a compartir, un fragmento de un videito, porque no, todo el video no quiero porque es muy largo, pero para que entiendan un poquito más sobre géneros musicales, ¿sí? Pero en un cachitín. Que ahora... ahí les comparto. Comparto pantalla. Ahí voy, espérenme un cachitito. Vamos a salir de la pantalla completa. A ver, salimos de la pantalla completa. A ver, esperen que no encuentro para achicarlo. Espérenme un chiquitín. Ahora sí. A ver. Ámbitos. Había música en el ámbito religioso. Este es el que estábamos viendo. Bueno, espérenme un chiquitín. Este es. Música en la época colonial. Ahí está. Esperen un cachito que no estoy encontrando el que les quería mostrar. Acá está. Es un pedacito de este video, que lo hicieron unos chicos que investigan sobre música. Esperen un cachito. Ahí. Esperen que lo vuelvo para atrás. Estos chicos son de un grupo de investigación, porque uno puede de estas cosas también investigar, porque son parte de nuestra historia. Nosotros como latinoamericanos tenemos que conocer los orígenes musicales, ¿sí? Estos chicos son de Colombia, hicieron toda una investigación sobre la música en la época colonial. Y ¿me están escuchando ustedes ahí? Porque a mí me parece como que tenemos problemas de conexión. Sí, te estamos ¿Sí me escuchando. escuchás? Bien. Bueno, estos chicos son de una universidad de Colombia, hicieron una investigación sobre la música en la época colonial en América Latina y después se van más para el lado de Colombia, más puntualmente para lo de Colombia, pero el comienzo, que hablan en general, En el siglo XV ahí está, se inició el proceso empiezo. de inmigración de la población africana hacia España y Portugal, y con ello se da inicio al flagelo de la esclavitud de la población africana, extendiéndose posteriormente durante el periodo de la colonización en el continente americano. La cultura europea y africana se encuentran con la población indígena que habitaba la Nueva España, generando encuentros y cruces culturales de gran complejidad e inequidad. América nace en la historia del mundo occidental cuando el absolutismo es la meta y la intolerancia el método de la existencia diaria. La institución esclavista durante la colonia fue un proyecto de Estado impulsado por la Corona y la Iglesia Católica en su visión contrarreformista, que incluía un proyecto evangelizador que dotaba a los conquistadores de la potestad religiosa y política en cuanto al nuevo orden. Los esclavos fueron utilizados como criados e incluso como ayudantes en la guerra. Algunos fueron arrancados de sus tierras de origen en África. Estos llamados bozales. Otros llevaban años viviendo en Europa, estos llamados ladinos, quienes eran más apreciados que los indígenas por su costo económico. A los esclavos negros se les llegó a clasificar por su forma de proceder, cafres debido a su torpeza y cimarrones por fugitivos. Los cafres
fueron las personas que se resignaron a su estado de esclavitud. La música en el periodo colonial era predominantemente religiosa y vinculada a la visión contrarreformista de la Iglesia Católica en América, siendo los espacios litúrgicos como catedrales, conventos, iglesias de misiones y procesiones los espacios principales de su interpretación. En una primera etapa del periodo colonial predomina el canto llano o canto gregoriano, que incluía una sola línea melódica. Mientras que en una segunda etapa al canto llano se integra el canto polifónico constituido por varias líneas melódicas. Contemplaban el canto como estructura de la reafirmación del dogma religioso. Por otra parte, la estructura administrativa de las catedrales establecía a su vez una organización de la actividad musical. Dentro de esta organización, la visión negativa de la Iglesia frente a la música indígena y de la población negra implicó su prohibición de la vida pública. Específicamente en lo que concierne a la música de origen africano, encontramos que por sus manifestaciones corporales de connotación sexual eran consideradas de carácter profano. Los africanos que llegaron a América sufrieron un proceso de homogenización del régimen esclavista, con el fin de emparejar sus costumbres culturales. Sin embargo, los africanos lograron mantener viva su cultura dentro de la interculturalidad que había en la época, entremezclando los elementos católicos y espirituales y los ritmos nagos y yoruba, que persistieron notoriamente, al igual que otros ritmos de otros grupos que habían llegado a América. Dentro de este proceso de homogenización encontramos la prohibición de instrumentos musicales con alto contenido simbólico y espiritual para los africanos. El tambor es el ejemplo más significativo sobre lo prohibido en la música. Las autoridades coloniales lo consideraban profano, ya que, según ellos, evocaba al demonio. En el caso del Perú, la historiografía relata que los africanos llegados a América usaban elementos cotidianos para reproducir de forma similar los sonidos de los tambores con cucharas, maderas, sillas, entre otros objetos. Particularmente se narra que los negros que llegaban a los puertos de la Nueva España usaban las cajas que se desembarcaban para hacer música. De allí nace el cajón peruano, instrumento que será simbólico de la resistencia de las músicas y que caracterizan particularmente la música afroperuana. Hola, bueno, muy buenas tardes. Estamos hoy con Andrés Camilo Suárez Garzón, él es historiador de la Universidad Nacional de Colombia
y ha enfocado su trabajo y su estudio en analizar como tal el periodo colonial, específicamente en la esclavitud o las instituciones esclavistas en América Latina. Tiene pues una serie de investigaciones muy amplia, sin embargo, digamos, lo contactamos inicialmente por un trabajo que es como tal Fiesta, Libertad e Igualdad en los villancicos negros en la época colonial durante la noche de Navidad. Vamos a hablar pues brevemente un poco con Andrés para que nos cuente algunas particularidades de este tema de villancicos negros como tal. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, Andrés, hablábamos entonces que el tema de los villancicos tú nos contabas pues que se remite directamente a una base popular, ¿no? No como lo que consideramos cotidianamente como villancicos. No sé si nos puedes referir muy brevemente como este origen. Pues digamos que como tal el villancico tiene un vínculo con lo que se llama como el romancero español. Entonces, el romancero español se basaba en composiciones que se hacían como para enamoradas, como que hablaban de desamor, y eso tenía como una base muy popular, que se producía en las villas y ahí pues terminó el villancico. Entonces, como tal, hacía toda la música popular y la intentaban como encasillar en unas coplas y unos estribillos que se hacía agradable para que la gente lo escuchara. Ok, y como tal nos mencionabas que aproximadamente en el siglo XV es la Iglesia Católica la que hace como tal una apropiación y lleva como tal a llega digamos a los villancicos negros. Sí, como tal, digamos que durante ese proceso la Iglesia Católica se dio cuenta que el villancico, al tener una base tan popular, podía ser utilizado como una forma de utilizar a los demás, por lo que era una forma pomposa, por lo que era una forma de ritmos que la gente podía quedarse como tarareando, que se podía quedar como repitiendo. Y digamos que también de ahí tomó como que también los villancicos los empezó a caracterizar dependiendo de la población a la cual iba enfocada o dependiendo pues de dónde estuvieran. Por ejemplo, se crearon los villancicos de personajes en los cuales se hablaba de los negros, se hablaba de los indígenas, se hablaba de los catalanes, se hablaba de los castellanos, de los vascos, de los portugueses y hasta los indígenas, porque digamos que en el desarrollo del villancico que se da pues de 1600 a 1650 más o menos, a 1750 más o menos el periodo barroco, pues ahí también ya estaba el descubrimiento de América del villancico, una herramienta también que se utilizó como también para utilizar y como para también llamar a esas comunidades que eran como no pertenecían como digamos al ambiente castellano de la Iglesia Católica para que participaran en los 50. Para que participaran y también como una forma de sincretismo, ¿no? Como una herramienta para unificar como las... O también como para llamarlos, para decirles que eran parte de una comunidad también. Que hacían parte de... Ok, perfecto. Bueno. Mindinga dirá mejor que también aquí cantamos, y si no samo española, aunque negro gente samo. Si falta carbone para tanto frío en el rostro mío en la lotizona. El anterior villancico de Reyes, compuesto por Manuel de León Marchante en 1677, es un claro ejemplo de la broma maliciosa de los españoles respecto al color de piel y los rasgos físicos y la manifestación del habla de los esclavos africanos. Hablábamos entonces de que hay dos vertientes, digamos, de la música de las comunidades negras de la época. Una que serían estos villancicos negros, que son unos terceros los que escriben sobre su cultura, tratando como de traerla a la religión y a que ellos se sintieran pertenecientes a la comunidad, digamos. Y por otro lado tenemos también las músicas creadas o que eran creadas a partir de ellos. ¿Sí? ¿Nos puedes mencionar un poco sobre esa diferencia? Bueno, ahí dejamos, esperen que dejo de compartir, ahí está. Bueno, ¿alguno de ustedes conoce lo que es un villancico? ¿Saben lo que son los villancicos? No. ¿No? ¿Alguna vez escucharon din don dan, llega Navidad?
Los que cantan las canciones de Navidad. ¿Qué pasó? Que se Claro. cortó el audio. Esos son los villancicos, los que se cantan en Navidad. Y lo que estaban hablando estos chicos en su investigación era justamente que para poder insertar a las comunidades africanas y a los aborígenes dentro de lo que era la cultura religiosa que traían desde España, porque no se olviden que cuando viene Cristóbal Colón, no viene buscando solamente, no andaba buscando los condimentos del Asia, él buscaba territorios para el Reino de España y hacerse famoso. Hoy, como se quieren hacer famosos, bueno, en aquel tiempo era conquistando territorios, descubriendo territorios, como se hacían famosos, y después, la gente que encontraban en esos lugares, había que hacer que entre dentro, que les obedezca. Es como si yo llego a un lugar donde nadie quiere que yo esté, y de repente yo quiero que todos me hagan caso. ¿Qué tengo que hacer? Ofrecerles algo que les guste, algo que los convenza de que está bueno, seguirme la corriente. Entonces fue por eso que empezaron los españoles a adaptarlos o a tratar de llevarlos hacia lo que era la cultura europea, la oferta de cosas que traen desde la cultura europea. Acá nosotros llegamos al punto del candombe. El candombe rioplatense es una producción musical que es propia del lugar, que se genera por los grupos de gente, de los africanos, de los aborígenes, de la gente que estaba del pueblo, de la plebe, de la gente que no iba a las tertulias. Es eso que comentaban en el video, que en las calles se reunían y que a pesar de que los prohibían, porque decían que los tambores eran para llamar al demonio, la gente lo hacía igual. Entonces, yo les propongo que hagamos en el ratito que nos queda, practiquemos el ritmo del candombe. ¿Ustedes saben el ritmo del candombe cómo es? ¿Algunos saben el candombe cómo es? A ver, ¿alguno lo escuchó? Es tum, 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 tum. Ah, me suena. Vos lo escuchaste, ¿no? Claro. El año pasado, en el anterior, cuando eran más chiquitos, nosotros habíamos cantado un candombe que yo se los traje ahora, para que ustedes se lo acuerden, ¿sí? Y lo trabajemos el ritmo del candombe con esa canción. Así que ahora les voy a poner, viene con letra y todo, así que podemos hacer el ritmo con la canción, ¿sí? Esperen un cachito que ahí les comparto. Sacamos esto, salimos de acá. A ver, ahí. Esperen que con esta computadora no, ahí está. Bueno, ahí está. ¿Dónde está? Esperen que lo paro a esto. Ahí está. Ahí vamos. Acuérdense que es tum, 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 ta, ta. Tum, 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 para acá, tum, 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 tum. A caballo, festejando el 25 de mayo, que cantaban tum, 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 para acá, tum, 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 tum. El pueblo quería saber qué es lo que estaba pasando, y al cabildo se acercaban, la plaza se iba llenando, que cantaban tum, 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 paca, tum, 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 paca, tum, 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 tum. Del 25 con la emoción en las calles, juntemos todas las voces, unidos no hay quien nos calle, que cantamos tum, 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 para acá, tum, 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 para acá, tum, 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 tum. Otra vez tum, 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 para acá, tum, 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 para acá, tum, 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 tum. Y la gente, sin darse cuenta quizás, sentía los Buenos Aires de libertad, y sin armas salió desde el corazón la fuerza que engendró la revolución. Ahí vienen todos los chicos candombeando por las calles,
despertando las baldosas, cantos, sonrisas y parches, y que cantan tum, 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 para que tum, 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 para que tum, 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 tum. El cambio se está gestando, todo el pueblo es el que avanza, va creciendo desde adentro la alegría y la esperanza, y que cantan tum, 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 para que tum, 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 para que tum, 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 tum. Un hombre de 25 con la emoción en las calles, juntemos todas las voces, unidos no hay quien nos calle, que cantamos tum, 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 para que tum, 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 para que tum, 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 tum. Y la gente, sin darse cuenta quizás, sentía los Buenos Aires de libertad. Y sin armas salió desde el corazón la fuerza que engendró la revolución. Tum, 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 para que tum, 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 para que tum, 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 para que tum, 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 para que tum, 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 para que tum, 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 para que tum, 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 tum. Muy bien. Bueno, ¿se lo acordaban? Esperen que lo pongo. ¿Te lo acordabas, no? Ese lo habíamos, creo que también lo bailamos, si no me equivoco. Espera que estoy tratando de parar esto. No, piri, pipi, vamos para atrás. Ahí vamos. A ver, pongo la pausa. Ahí está, listo. Ahora chico y dejo de compartir. Muy bien. Bueno, muchachos, una clase diferente desde la virtualidad. ¿Les gustó las cosas que aprendieron? ¿Aprendieron? ¿Lo entendieron todo? ¿Cómo fue? ¿Todos sabían cómo había sido? Esperen porque me está sonando la música de vuelta. Ahí está. Esperen un cachito que ahí vuelvo. ¿Sabían esto de cómo había sido que había llegado el candombe al Río de la Plata? No. ¿No sabías? Bueno, nosotros a veces vivimos a una velocidad y con una vorágine que dejamos de ver un poco cuál es el contexto en el cual vivimos. Si bien este es un tiempo diferente, donde la pandemia nos impuso quedarnos a veces en casa, a veces poder volver a vincularnos directamente, personalmente en la escuela, tenemos que conocer nuestros orígenes y además valorizarlo, porque cuando uno no sabe la historia, el riesgo que corre es que vuelva a pasar. Entonces, cuando llegó Colón a América trajo la cultura europea y les trajo también un montón de cosas materiales a la gente que vivía acá. También se llevaron muchas cosas materiales que tenían los pueblos originarios, las culturas precolombinas, los pueblos precolombinos. Ustedes son grandes, son sexto y séptimo grado, saben que había pueblos antes de que llegara Cristóbal Colón a América, ¿no? Los incas, los mayas, los aztecas. ¿Sí? ¿Lo saben? Bueno, empiecen cuando tengan un ratito, empiecen a investigar sobre los mayas, los incas, los aztecas y empiecen a averiguar los pueblos originarios que había en nuestro país. Hay pueblos con mucha cultura, mucha cultura que la han dejado plasmada tanto en lo que son obras rupestres, obras que se han encontrado, porque se han encontrado pueblos que están todavía en la actualidad, comparten la vida con nosotros y son parte de la sociedad de este siglo XXI. Y que no hay que permitir que el consumismo, que esta cosa de todo lo norteamericano, todo lo que viene de afuera es mejor, porque si no nos vamos a quedar sin cultura, sin recursos, porque los que vienen de afuera por lo general vienen a llevarse, como ¿vieron cuando decían Cristóbal Colón trajo un montón de cosas y también se llevaron otras? Los recursos naturales en este momento son el oro, el agua,
todo lo que tiene que ver con los alimentos, que está hoy por hoy, está el tema de la carne, que dicen que no tenemos que consumir carne porque se le están llevando para otro lado. Entonces, todas estas cosas que se ven hoy pasaban ya en 1810. Entonces, averigüen, infórmense, y bueno, yo les voy a dejar estos videitos que vimos hoy en el Edmodo. A la tarde voy a hacer la clase para que ustedes la puedan rever si tienen ganas. ¿Sí? Les mando un beso grandote, los quiero mucho, y nos vemos si Dios quiere. En cualquier momento vamos a desconectarnos. Si Dios quiere, nos vemos en la escuela. Los quiero un montón. Cuídense mucho. Y no dejen de usar el barbijo, chicos. Miren que está complicadísimo, ¿eh? En todos lados usen barbijo. Y si viene alguien Sí, de aumentaron a 35.000 casos. Sí, chicos, la señora que trabaja en mi casa está positiva. Nosotros nos tuvimos que hisopar esta semana porque la señora dio positivo. Vilma, la que me ayuda todo el tiempo, y si no, yo no podría ir a trabajar, dio positivo. Así que